Hoy vamos a continuar escuchando y analizando otra de las canciones del último álbum de Rosalía, Lux. Esta vez vamos a ir con La Perla, que todavía no hemos escuchado, y como ha salido el videoclip, quise aprovechar esta oportunidad para poder hacerlo, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción de Rosalía, que se llama La Perla y que dice de la siguiente manera. Oh, qué lindo eso. Y hola, ¿qué tal Rosalía? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo comienzo, estamos en 3, tun chan chan, como si fuera un balsecito muy tranquilo. Entiendo que hubo mucha polémica en torno a esta canción en particular porque parece que es un beef, como dicen los jóvenes, contra alguien en particular. Desconozco los pormenores del caso porque no sigo mucho la vida de Rosalía, más que las canciones que he escuchado, así que si tenés información al respecto, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Estamos en Mi mayor, hermosa tonalidad para comenzar a cantar. Vamos a ver cómo lo hace la maravillosa Rosalía. Hola, ladrón de paz. Hola, ladrón de paz, campo de minas. Y ella aparece como si estuviera haciendo esgrima, así que vamos a ver contra quién se pelea. Otra vez, desconozco los pormenores del caso, pero en cuanto a la armonía, fíjate que... Maravilloso todo muy, hasta ahora, muy tranquilo. Vamos a continuar avanzando. Cualquier otra recomendación al respecto de las canciones que nos faltan de escuchar del disco Lux, que si no viste esos análisis te los recomiendo por acá arriba o debajo en la descripción. Cualquier recomendación, como decía, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Él es tan encantador, estrella de las... Otra de las cosas que hemos percibido y analizado mucho en este disco de Rosalía en particular es el eximio uso que hace de la orquesta tradicional o comúnmente llamada clásica. Fíjate que ahí ingresaron las cuerdas simplemente haciendo un... para recomenzar lo que sería la segunda estrofa, tengo entendido, y en esta parte, una vez que ingresa ese arpegio que hacen con las cuerdas, se quedan acompañando junto con la guitarra que estamos escuchando muy tranquilamente de fondo, haciendo que la voz de Rosalía se destaque naturalmente por la delicadeza y por el color tan bellamente natural que tiene a la hora de cantar. Cabrón, tienes el podio. Y algo que me interesa mucho también de este disco en particular es que fisonómicamente todas las canciones están muy bien estructuradas. Hemos escuchado ya desde el primero, que fue el análisis de Berghain, que estaba en feat con Björk y con Yves Tudor, si mal no recuerdo. Habíamos visto cómo hacía esta gran mezcla entre música académica o clásica, o más particularmente la orquesta de cuerdas, y cómo también lo mezclaba con música electrónica o experimental. Así que vamos a ver acá si se circunscribe a esto que escuchamos desde la introducción o empieza a incorporar algunos otros elementos conforme avanza la canción. La decepción local rompe corazones nacional. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, porque este me parece que es un disco que hay que escucharlo con auriculares y tomarse el momento para hacerlo. Yo no estoy haciendo eso, está mal de mi parte, pero como me dedico a hacer estos análisis, me parece lo más apropiado de reservar ese momento para escucharlo honestamente en esta primera escucha y hacer algún comentario al respecto. Pero luego, cuando, si en algún momento ocurre, termino de escuchar todas las canciones, voy a escuchar el disco de corrido. Las canciones que ya he analizado sí las he vuelto a escuchar y me han gustado honestamente. Algunas más, otras menos, aunque no esté tan familiarizado con la historia discográfica de Rosalía, pero me parece que este es un disco buenísimo y hasta ahora me ha gustado mucho todo lo que he podido apreciar en él. Es una perla, nadie se fía. Y debo reconocer también que me gusta mucho este juego de contrastes que hace entre lo que aparece en el videoclip y la música que estamos escuchando, porque es muy habitual en estos tiempos que por lo menos la estética del videoclip se corresponda con otra clase de música mucho más asociada habitualmente a la música urbana contemporánea, a grandes rasgos reggaetón y trap, aunque hay muchas otras variantes, pero ella estando ahí en su auto, muy bello también, pasa de largo porque estamos escuchando esta música que es mucho más íntima de repente, toca otra fibra sensible que quizás la otra estética musical toca en otro sentido. El rey de la 13-14. El piano que se mete ahí, fíjate que está
tocado casi directamente no, por lo que escucho parece que el piano estuviera tocado directamente dentro del arpa. Vos viste que el piano tiene las teclas como esto, pero después tiene cuerdas, sobre todo si es un piano de cola se ven a lo largo, si es un piano vertical se ven cruzadas, pero es como si estuvieran tocando directamente sobre la cuerda del piano en las más agudas y queda muy bien. Ese es un ear candy muy interesante y recordemos que cuando hablamos de ear candies, o en español como nos gusta hablar en este canal, caramelitos para los oídos, son esos pequeños detalles que hacen a la producción musical sonar mucho más profesional y completa y que cuando uno escucha una canción todo el tiempo está refrescándose justamente la audición gracias a estos pequeños elementos que van apareciendo ocasionalmente a lo largo de toda la pista. No me das pena, quien queda contigo. Y fíjate que en esta parte que todo se vuelve más grandioso y amplio y ella está en una pista de hockey de repente, a veces me cuesta seguir la narrativa que tienen los videoclips. Quizás hay algún mensaje oculto o algún mensaje para los fans que seguramente lo van a poder comprender muchísimo mejor que yo. Pero a veces me genera un poco de ruido la distancia que hay entre lo que aparece en el videoclip y la música que escuchamos o lo que dice particularmente la letra porque me parecen como desunidos. Pero es una apreciación estrictamente personal. Hasta acá en cuanto a los acordes, estamos en mi mayor como habíamos dicho. Y en un momento aparece algo muy interesante. El famoso bajo que baja desde el fa sostenido a menor, que es algo muy sentido, muy utilizado en la música rock, muy utilizado en el pop también y que me parece que queda muy bien con esta estética. Así que sigamos escuchando a la genia de Rosalía para ver con qué más nos encontramos. Jefa cantante, tremendo desastre. Fíjate qué interesante que están utilizados todos los recursos acá, que la orquesta suena muy pero muy potente. Fíjate cómo hacen esos hits orquestales, esos golpes orquestales básicamente para reforzar una parte de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos o análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono. Me llama la atención que diga icono y no ícono. Fíjate que en esta parte está haciendo un parlato. No es un parlato en el sentido más técnico del mundo, sino que simplemente está hablando mientras la música sigue de fondo. Y esto es algo que también pudimos escuchar mucho en las canciones de este último disco de Rosalía. Y por si fuera poco, la gran variedad de idiomas que, según leí por internet, hay un total de 14 idiomas dando vueltas: alemán, inglés, japonés, español por supuesto, y algunos más que me estoy olvidando, francés también, si mal no recuerdo. Pero la cuestión es que hace todo un gran disco en términos conceptuales y eso me parece algo digno de mencionar y es una gran recuperación de estos tiempos porque venimos de una época de unos cuantos años en los que han imperado los singles, como ocurría ya por los años 60, que en aquel momento era más por una cuestión de producción de los discos en sí y ahora es más por una cuestión de mercado, que de alguna forma siempre se trata de lo mismo, pero me parece que tomar el riesgo para un artista mainstream de hacer un álbum conceptual, que tiene más o menos riesgos, porque tiene una base de fans estables que seguramente lo han escuchado y lo seguirán escuchando, pero me parece una bella apuesta artística el de hacer un disco inextenso y no sacando un temita detrás del otro, que entiendo que por cuestiones contextuales es lo que se haga últimamente. Pero bueno, eso es una apreciación más allá de lo musical, pero que tiene que ver también con lo musical porque es algo que impera en la industria musical actual. ¿Me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devuelve. Y fíjate qué interesante ahora también el cambio de dinámica en el acompañamiento y cómo los mismos instrumentos ejecutándose de otra manera pueden generar climas, atmósferas, contextos sonoros distintos que nos hacen sentir las cosas de una manera distinta. Porque no es menor ni los acordes que han elegido, básicamente porque es una escala mayor. No, me refiero a que no es un dato menor la tonalidad o los acordes que se elijan, ni tampoco así los instrumentos que hacen la música, ni tampoco cómo son ejecutados esos instrumentos. Porque un piano tocado de la misma manera no hubiera generado el mismo efecto que lo que genera esa guitarra en solitario al principio y luego la incursión de la orquesta y de estos pequeños caramelitos para los oídos que hemos ido escuchando a lo largo de la canción. La decepción local rompe corazones nacionales.
Y claramente la apertura más grande reservada para lo que son los estribillos me parece una muy buena elección de producción musical. Si todavía no lo hiciste, déjame debajo en los comentarios alguna breve explicación sobre qué crees o qué sabes sobre qué va la canción La Perla que estamos escuchando de Rosalía de su último disco Lux, y asimismo cualquier otra recomendación al respecto, ya sea de este último disco o de cualquiera de sus otros discos, porque no la he escuchado mucho en lo personal, ni tampoco la he escuchado mucho para el canal, así que me vendría muy bien para seguir conociendo a esta tremenda artista. Es una perla, una de mucho cuidado. Y simplemente terminó con un impacto final en ese maravilloso Mi mayor. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Rosalía con su canción La Perla en su último disco Lux. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.